Hola a todos y todas mis estudiantes de mi primero medio A. Aquí estamos en un nuevo video en conjunto con el profesor Andrés. Esta vez ya estamos en la clase 9, ¿cierto? Nos toca lo que es análisis de poemas romanticistas, ¿ya? Los objetivos están indicados ahí abajo, más o menos ya saben de lo que se trata porque hemos trabajado, o sea, hemos empezado ya un poco el tema, pero eso. Ahora le doy el paso al profesor Andrés, que lo va a saludar y va a continuar con el video. Sí, muchas gracias, profesor, por la presentación. Vamos al tiro a lo que nos convoca. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el marco de análisis de poemas, que esto les va a servir mucho para poder realizar las actividades que les vamos a pedir. ¿Cómo analizamos poemas? Hay muchas formas, pero las generales es primero identificar los elementos básicos que componen el poema. Y esto se refiere primero a identificar al hablante lírico, por ejemplo, es decir, la voz que habla en el poema. Otro es identificar figuras retóricas presentes, la metáfora, la anáfora, etcétera. También identificar al objeto lírico. Que es sobre de lo que se abre en el poema, etcétera. Identificando esto primero, nosotros podemos analizar. Luego, pensar y reflexionar sobre el mensaje que entrega el poema. Podemos preguntarnos de qué habla o de qué se trata a partir de lo que el poema entrega, escrito en versos. Nosotros podemos preguntarnos esto para poder entender el mensaje a lo que va. Y finalmente hay que responder, ¿a qué se refiere el poema? Esta pregunta es fundamental porque nosotros al responder esta pregunta, nosotros aplicamos el ejercicio de interpretar, es decir, de descubrir el mensaje oculto que está en el poema. Para esto, primero entonces vamos a repasar los elementos básicos del poema, que son los siguientes. Bueno, como les comentaba el profe Andrés, la interpretación en lo que estamos entrando en este tema tiene diversas aristas, pero parte por elementos básicos que ustedes ya lo conocen, chiquillos, que lo saben de hace muchos cursos atrás, que son el verso, que está ahí en verde, que como dice es cada una de las líneas, la estrofa, que es el conjunto de versos, si se dan cuenta está delineado color rojo también, fíjense en el dibujito. Y por último está la rima, que es una coincidencia de sonidos finales en cada verso. Esto igual lo trabajamos en la clase anterior, así que yo creo que debería estar clarito. Eso, Andrés. Exacto. Ahí el profe le está marcando también las rimas que se presentaban en ese poema. Exacto. ¿Qué más tenemos? Tenemos al hablante lírico, y el hablante lírico es la voz que habla en el poema. Así como en las narraciones tenemos un narrador, que es quien cuenta la historia, la poesía se llama hablante lírico. Es la voz que está en el poema. No es lo mismo que el poeta o la poetisa, porque el poeta es autor, el autor del poema, y el autor no es quien habla en el poema, es otra voz. Y el autor es diferente del hablante. Siempre entendámoslo así para que no nos confundamos. Es diferente. Podemos saber quién habla preguntándonos. ¿Podemos saber exactamente quién nos habla en el poema? ¿Qué persona es? ¿Es un hombre? ¿Es una mujer? ¿Es una persona que tiene algún oficio? Por ejemplo, un bombero, un detective, etcétera. Para hacer esto nosotros tenemos que fijarnos en las pistas que están en el poema para poder inferir o descubrir quién habla en el poema. Veamos este ejemplo. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Ok, está diciendo, yo no quiero que a mi niña. Entonces, si está hablando sobre otra persona que es una niña como con un mi, yo puedo asumir que puede ser un familiar de esta niña. Y este familiar puede ser una madre o un padre, ¿cierto? Entonces yo usé esta pista, esta fue mi pista, para asumir que quien habla puede ser una madre o un padre. ¿Qué necesitaría yo para saber si es la mamá o el papá? Necesito una pista que me indique si es hombre o mujer, ¿cierto? Si fuera una madre, tendría que ser
alguna palabra que a mí me indique que es una mujer. Entonces, si es mujer, yo puedo asumir que es la madre. Si hay una palabra que me indica que es un hombre, entonces yo puedo asumir que es el padre. Pero eso no está, así que asumimos que es o una madre o un padre, ¿sí? Este es un poema de Gabriela Mistral, ¿ya? Pero acá el hablante lírico, que es una madre o un padre, no es Gabriela Mistral. Es decir, no es la autora o el poeta o la poetisa la voz que habla. Es esta, ¿ya? A eso voy con esto de que el autor es diferente del hablante, ¿ya? La autora acá no es la persona que habla en el poema, ¿ya? Eso es para que lo tengan claro. Otro elemento básico es el objeto lírico. El objeto es aquello de lo que se habla en el poema. Puede ser una persona, animal, cosa, objeto, personificado, etcétera. Puede ser cualquier cosa, pero es un objeto del que el hablante se basa para expresarse. Con el hablante habla del objeto lírico en el poema, en todo momento. Entonces podemos saber cuál es, preguntándonos sobre qué o quién habla el hablante y qué dice de ello. Por ejemplo, porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. Ok, ¿cuál es el objeto lírico acá? ¿De qué me está hablando el poema? ¿Sobre qué? Me está hablando de algo que es áspero y feo. Además, tiene ramas y son grises. Yo le tengo piedad a la higuera. Entonces, está hablando de una planta que en este caso es la higuera. El hablante lírico, que solamente tenemos certeza de que es alguien, es un yo. No sé si es un hombre o una mujer, si es algún oficio, solamente sé que el hablante lírico es alguien, ¿cierto? Este alguien habla de la higuera diciendo que es áspera, fea y sus ramas son grises. Entonces, en este caso, este alguien, el objeto lírico, es la higuera. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Profesor. Sí, gracias, profesor Andrés. Continuando con los elementos básicos del género lírico, como les comentaba el profesor Andrés, existen una serie de ellos, yo voy a continuar explicándoles, y entramos en lo que es el temple de ánimo. Si se fijan bien, ahí hay una imagen, ya relacionen siempre las imágenes que ponemos con el texto que está escrito. ¿Por qué sale una imagen? Voy a leer la definición, dice: es la emoción o estado del ánimo del hablante lírico, es decir, lo que explicó recién el profesor Andrés, de quien nacen los sentimientos, expresado por el hablante lírico, es decir, cómo se siente, si está enojado, si está triste, si tiene alegría, felicidad, si está optimista, como dice ahí también, pasión, amor, qué es lo que está sintiendo cuando él está expresando este poema, ¿ya? En este caso, si se fijan en la imagen, el temple de ánimo sería como de una niña que está triste, desolada, muy, yo creo, abatida por sentimientos más negativos, obviamente, ¿cierto? Para eso pusimos esa imagen, para representar la idea de temple de ánimo. Claro. Ya. Esos son los elementos básicos que nos interesa que tengan claros para poder analizar poemas. Ahora nos interesa con el profesor que tengan súper claro qué es interpretar, qué implica interpretar, qué deben hacer para interpretar. En literatura, pero sobre todo en lírica, que es la poesía, interpretar supone proponer un sentido de lectura global, es decir, una explicación personal, pero basada en el texto, obviamente, una explicación personal sobre algún mensaje oculto que se intenta transmitir, o bien sobre cómo se explica un tema determinado en este. En pocas palabras, supone simplemente responder a qué se refiere el poema. Y cuando ustedes responden esta pregunta, ustedes dan su explicación, ¿sí? Su explicación personal sobre el mensaje que está en el poema. Y cuando hacen esta explicación, ustedes están haciendo la propuesta de sentido de lectura, ¿ya? Esto está ligado, bueno, como sale acá abajo, a la pregunta de a qué se refiere, qué quiere decir o qué mensaje intenta transmitir. Cuando responden eso, ustedes responden con la explicación.
Y esa explicación es la propuesta de sentido global que le dan ustedes, ¿ya? Porque interpretar es un ejercicio personal. O sea, yo pienso que esta persona se refiere a tal cosa, pero otra persona puede decir que esta persona se refiere a otra cosa distinta, ¿ok? El ejercicio de interpretar es personal. Entonces, por lo mismo pueden haber muchas explicaciones diferentes, ¿ya? Pero lo importante es que la explicación esté basada en, en el texto mismo, basada en el texto, en las pistas que hay. Si ustedes me dicen que el hablante lírico es la madre, perfecto. Pero, ¿qué pistas tienen? ¿Qué les indicó eso? ¿Qué palabra hubo para ustedes, para que ustedes asumieran que es una madre? No sé. Eso es lo que debe estar sustentada la explicación. Tiene que estar basada en el texto. Entonces, ¿cómo podemos interpretar? O bien, ¿cómo proponemos un sentido de lectura o un sentido global? Nosotros podemos hacer lo que sale acá, que es, primero, comprender todas las palabras que aparezcan en el poema. Esto es muy importante porque siempre en la poesía los poetas usan palabras que son muy poco conocidas. Entonces, aquí siempre es bueno buscarlas en el diccionario. Siempre busquen las palabras desconocidas en el diccionario. Esto va a serles muy útil porque además es buen método, porque solamente a veces basta conocer el significado de la palabra para entender todo el poema. Lo otro es interpretar el lenguaje figurado, es decir, comprender qué o qué quieren decir o expresar las figuras literarias. Estudiantes, les anuncio que destinaremos otro video tutorial o bien otra clase para explicar esto de las figuras literarias o figuras retóricas, que es otro nombre. Pero al hacer esto, nosotros podemos entender bien el mensaje del poema cuando identificamos las figuras retóricas, ¿ya? Pero eso se lo enseñaremos en otra clase mucho más detallada. Lo otro es identificar de qué se habla y qué se dice de ello. Para ello, pregúntate, ¿de qué me habla el poema? ¿Qué me dice de ello? Esto de qué se habla, gente, es el objeto lírico. Es decir, identificar el objeto lírico. Y luego de que identificamos el objeto, preguntarnos qué se dice del hablante lírico. En el ejercicio que les dimos de la higuera, el objeto es la higuera. Ok, pero ¿qué se dice de la higuera? Ah, se dice que es fea, que es áspera, que es gris, etc. A eso va con esto de acá. Identificar cómo está, qué siente o qué piensa el hablante lírico. ¿Ya? Esto es básicamente identificar al hablante lírico. Y luego de que identificamos al hablante, ver cómo está, qué siente o qué piensa. Porque el hablante va a estar hablando de un objeto, ¿cierto? ¿Qué está haciendo el hablante lírico? Está describiendo sentimientos, está hablando de un desamor, está, no sé, está hablando de sus pensamientos, no lo sé. ¿Qué siente? Está triste, está feliz, está enojado. ¿Qué piensa? Etcétera. Eso es al identificar al hablante lírico. Reconocer los sentimientos expresados en el poema. Esto es identificar el temple de ánimo, que es algo que lo explicó el profesor, ¿cierto? Y finalmente, una vez que ya hacemos todo esto, nosotros le damos una valoración personal y proponemos un sentido, es decir, una explicación de a lo que se refiere el poema, qué es lo que transmite, qué mensaje tiene, etcétera. ¿Sí? A eso es. Cuando les decimos propone un sentido, es que ustedes nos den una explicación sobre lo que intenta transmitir el poema. Gracias, Andrés. Bueno, chiquillo y chiquilla, entonces, como a modo de síntesis de todo esto que les comentaba el profesor Andrés en relación a cómo interpretar poemas o qué buscamos con ello, agregamos estas tres como ideas principales sobre que ustedes tienen que estar muy claros para cuando vayan a desarrollar la interpretación. La primera dice, determina de qué habla el poema, ¿ya? O sea, el tema de qué se está hablando en el fondo cuando yo estoy leyendo el tema en cuestión, ya que pueden ser diversos temas
a trabajar, ya de amor, de locura, de, no sé, de una historia, algo, no sé, relacionado a algo que me gusta mucho. Existen muchas temáticas, ¿ya? La segunda idea como general en esta síntesis de como para interpretar poemas dice: comprende el verso aisladamente, preguntándote, ¿qué me quiere decir este verso? ¿A qué se refiere con esta palabra? Esto, chiquillos, en un momento cuando ustedes lo tengan que ya estar como analizando un poema como tal, tienen que usar esta estrategia ya de ir separando los versos y interpretándolo de forma como individual, por así decirlo, y también apela a lo que le explicaba el profe en tema de vocabulario, ya si hay palabras que no conozco o tengo duda, las tengo que buscar porque a veces esa palabra le puede dar sentido a todo ese verso, a toda la estrofa y que no había entendido, ¿ya? Así que tienen que ser muy cuidadosos con eso. Y la última que hice, bueno, finalmente puede relacionar el verso con otras partes del poema, por ejemplo, con el título, ¿ya? Esto es súper importante, ¿ya? Porque si bien en la parte, en el consejo, o más que consejo, sino en la como estrategia número 2, dice que tendamos a separar y interpretar aislados los versos, llega un momento que sí tenemos que relacionarlos todos, o entre ellos, o con el título, como dice ahí. La idea es ya darle como un sentido más global a todo lo que se ha expresado en el poema, ¿ya? Y una vez que hagan este como análisis ya de parte por parte, luego de un todo, ya van a entender a qué está yendo el poema y hacer su propia explicación, su propia interpretación, como le explicaba el profesor Andrés. Sí. Exacto. Gracias, Andrés. Bueno, ahora, estudiantes, vamos a ver un video en donde les vamos a colocar algunas preguntas de comprensión. Este video es de un poema llamado Canción del Pirata. Canción del Pirata. Se los vamos a colocar a continuación para que le pongan atención a lo que dice y luego realicen algunas preguntas de comprensión. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la loma gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, Asia a un lado, al otro Europa, y allá en su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor que ni enemigo navío, ni tormento ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho a despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes, y no hay playa, sea cualquiera, ni bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene a todo trapo a escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte, y al mismo que me condena colgaré de alguna entena quizá en su propio navío, y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y el temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones, y el trueno al sol violento y del viento al rebramar. Yo me duermo sosegado,
arrullado por el mar. Que es mi barco mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. Bueno, estudiantes, niñas, niños del primero medio, una vez que ya vimos el video anterior del poema, que también está dentro de la página de su libro, vamos a partir con la actividad, ¿ya? Que se las voy a empezar a leer. Bueno, dice, ahora que vimos el poema, Canción del Pirata, que está en la página 238 del libro de clases, responde las preguntas de comprensión de la página 239, que son las siguientes. ¿Qué nombre recibe el barco del pirata? Aquí ustedes tienen que simplemente identificar el nombre que se menciona en el poema para darle el nombre al barco. Gracias. 2. ¿Por qué razón el hablante lírico afirma haber dado por perdida su vida? Ahí, chiquillos, recuerden que era el hablante lírico y con eso hagan el análisis de esta pregunta, ¿ya? Aquí también deben fijarse en la estrofa en donde hace alusión a la pérdida de su vida, para que lo tengan en cuenta. 3. Explica con tus palabras el sentido de los siguientes versos. ¿Qué es lo que me interesa que respondan? Porque tienen que hacer, digamos, como explicar el sentido que tiene cada verso acá. Les voy a dar la respuesta de la primera para que tengan claro más o menos lo que tienen que hacer. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? Ok, ¿cuál es el sentido de lo que dice esto? ¿A qué se refiere? ¿Quién me quiere expresar? Ya, yo tengo que agarrar la palabra clave que me indica a mí o que me puede dar la pista del sentido. Yo pienso, esta palabra es relevante. ¿Qué es mi barco? Mi tesoro. Una persona dice, el hablante lírico, ¿qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es para el hablante su barco? Su barco dice que es su tesoro. Su tesoro nosotros podemos entenderlo como algo preciado, ¿cierto? Algo que tiene mucho valor. Cuando algo es muy preciado, nosotros le decimos mi tesoro. Eso también lo hacemos con las personas, más o menos. Pero para esta persona, entonces, en este caso, el barco es su tesoro. Entonces, ¿cuál es el sentido? El barco es muy preciado. ¿Sí? Esta es una respuesta. Otra forma de responder, pero yendo a lo mismo, el barco es muy importante. El barco es muy importante. ¿Sí? Es muy importante. Y incluso otra forma de entender el sentido puede ser también, el barco tiene mucho valor. Tiene mucho valor. Entonces, esa es más o menos la respuesta, como ¿a qué se refiere cuando dice que es mi barco, mi tesoro? Se refiere a que el barco es muy preciado. Eso es. Tienen que hacer lo mismo, pero con esto otro de acá. ¿Qué es mi Dios, la libertad? ¿A qué se refiere? ¿Qué quiere expresar? Digan la respuesta, pero con sus propias palabras. Lo mismo, mi ley, la fuerza y el viento. ¿Por qué se refiere a eso? ¿O qué quiere decir? Etcétera. Eso es lo que deben hacer, estudiantes. Les dejo las otras 3 para que lo puedan responder ustedes. 4. Explica con tus palabras la imagen que nos presentan los siguientes versos. Acá simplemente es describir un escenario. Describir un escenario. Que es un escenario que podemos imaginar a partir de lo que sale en esta estrofa. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y el alza en blando movimiento, olas de plata y azul. Piensen, ¿será un lugar acá? ¿Qué lugar es? ¿En qué lugar puede haber viento? Pues no sé, eso determínenlo ustedes. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa, hacia a un lado y al otro Europa, y allá a su frente Estambul. ¿Sí? Entonces, estas son las pistas para determinar el lugar en donde está. Y
simplemente describir el escenario. Eso va con explicar con las palabras la imagen que nos presenta el siguiente verso. Es esto. 5. ¿Por qué el pirata compara su situación con la de los reyes? Ahí, chiquillos, tienen que hacer una pequeña interpretación sobre por qué pasa eso, ¿ya? Sí. Aquí también, fíjense en los versos o en las estrofas en donde se hable de los reyes, ¿ya? Y ahí, a partir de esas estrofas, ustedes sacan la respuesta. ¿Qué idea de justicia tiene el pirata? Propon una y fundamentala con marcas del texto, es decir, con frases. ¿Qué idea de justicia tiene el pirata? Aquí tienen que buscar en el poema alguna alusión que se haga sobre la justicia que es para el pirata, ¿ya? Y luego explicarla y fundamentarla a partir de las frases que encuentren. Esas son las marcas del texto. Cuando les pido marcas son frases. Gracias, Andrés. Y la última pregunta dice, ¿qué características tiene la libertad que nos presenta el texto? ¿Cómo se expresa para el capitán? Aquí, chiquillos, yo creo que tienen que más o menos, como relacionar o hacer un análisis más global del texto, ¿cierto? Y también, como había escrito también el profesor arriba, voy a ocupar la misma palabra, dice alusión, también tienen que darse cuenta o ustedes ahí fijándose los términos o qué elementos, qué versos hacen alusión a la libertad, ¿ya? Recuérdense que estamos interpretando poemas, no es que va a aparecer la palabra libertad en cada uno de los versos para que ustedes lo asocien, sino que ustedes mismos tienen que ver qué de esos versos se relacionan a la libertad como tal, o que ustedes piensan que podría ser relacionado a la libertad, ¿ya? Para relacionarlo con lo que el capitán lo expresa como para él su propia libertad, ¿ya? No sé, Andrés, si quiere agregar algo. No, yo creo que con eso es suficiente. Si hay dudas, consultas con cualquiera de las preguntas, si no saben cómo responderlas, pueden contactarnos para darles más pistas sobre cómo pueden hacerlo. Entonces, acá finalmente les dejo el vocabulario para que también sale en el libro, pero es por si acaso ustedes no entienden algunas palabras del poema y que además si hay otras palabras que no entienden, las busquen en el diccionario, porque el diccionario siempre va a ser nuestro mejor amigo cuando estemos analizando poemas. Entonces, estudiantes, con el profesor, llegamos hasta acá. Esperamos que no haya sido muy enredado. Este es un contenido que igual es complejo y no se frustren si a pesar de todo no logran hacer o no logran entender todo, porque además con el profesor vamos a hacer otra clase para darles más herramientas para interpretar poemas, ¿ya? Gracias, Andrés. Yo, chiquillo, igual ahora me sumo a las palabras del profe. Espero sus dudas, sus comentarios, cualquier cosa que nos quieran comentar. Tienen nuestros correos, tienen mi número. Así que eso, para que se comuniquen. Yo ahora me despido, espero les haya gustado el video. Yo sé que a veces son cosas un poco complejas, pero esa es la idea, de que ustedes vayan también avanzando, profundizando en su aprendizaje, ¿ya? Así que yo me despido, chiquillos, chiquillas, nos estamos viendo en el próximo video, y eso, saludos y cuídense mucho. Saludos, estudiantes, que estén muy bien. Nos vemos en la siguiente oportunidad.